Próxima estación, Cuando dudas de ti, autoestima para artistas, de Antonito Olmos. Y seguimos viajando pues con Antonito Olmos, ¿verdad, Pedro? Pues sí, hoy estamos con Antonito Olmos porque nuestra próxima parada es Cuando dudas de ti, autoestima para artistas. Pues Buenas tardes, Antoni. ¿Estás por Buenas ahí? tardes. Buenas tardes, Antoni. Buenas tardes, Antoni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues contentísimo de volver a viajar con vosotros, como tantas otras veces. Sí, para mí un honor, un placer. Sí, pues para nosotros también es un placer. Y además, Antoni, permitirme, Sí. sé que me interrumpo en esta sección, primero de todo, felicidades, Antoni, pues por ese maravilloso concierto que nos diste de boleros en la Sala Byron el pasado mes de octubre, en el que, bueno, volviste a dar vida, ¿no? y a contarnos sus historias. Fue genial, tuve la oportunidad de ir y me encantó. O sea que Sí, muchas felicidades. No quería, bueno, ya aprovecho que estás aquí para decírtelo. Y ya no me meto. Muchas gracias, Bea. Para eso es la jefa, ¿verdad? Puede entrar y cuando quiera, Claro. cuando quiera. La compañera, ¿Cómo no? la compañera. Claro. Antoni, ¿y de qué nos vienes a hablar esta tarde? Pues hoy os vengo a hablar de algo que nos remonta a muchos siglos atrás, porque hoy nos metemos un poquito con la mitología griega. Imagínate a dónde vamos a ir. Bueno. Sí. Es una de las leyendas, mitos que podemos hoy explicar, que es sobre el mito de Aquiles, el famoso guerrero que decían que era, bueno, pues era el más grande de los héroes guerreros. Y de ahí viene lo del famoso talón, el talón de Aquiles, de ahí nos viene todo. ¿Y qué eso. significa el talón de Aquiles? ¿Por qué decimos es que es su talón de Aquiles? Es su talón de Aquiles, sí. ¿Por qué? Estamos hablando de cuál es la debilidad de alguien, ¿no? Por dónde puedes pillarlo, ¿no? Sí. Si tú sabes el talón de Aquiles de alguien, pues oye, por ahí lo puedes pillar. Y esto nos remontamos ya bastante, evidentemente la mitología griega nos remontamos a muchos siglos atrás, pero el concepto viene de lo que es la palabra el DAFO, que es una palabra que a mí me suena fatal, pero el DAFO, que es un acrónimo, que es DAFO, DAFO. es un acrónimo que significa, la D es la D de las debilidades, la A es la de las amenazas, la F de las fortalezas y la O de las oportunidades. Este acrónimo, esta manera de entender lo que ahora os voy a explicar, lo introdujo Albert Humphrey, que era un consultor administrativo en la década de los 60, imagínate. Y eso creó este DAFO, esta sencilla herramienta para poder valorar el riesgo que tenían las empresas y de qué manera podían crecer dentro de su ámbito. Y las debilidades, que es esa primera letra, la D de DAFO, es la que nos enlaza con el talón de Aquiles, que es una debilidad que todos tenemos. Es así de sencillo. Caray. ¿Y quién era Aquiles? ¿Quién era Aquiles? ¿Quién Bueno, pues era Aquiles? Aquiles, entendemos que la mitología griega, las leyendas, los cuentos, evidentemente no eran situaciones reales. Dicen que, bueno, que la explicación es pues que se inventaban estas historias maravillosas para poder educar, para poder enseñar a los jóvenes, sobre todo, educación y de qué manera debían comportarse. Y si te fijas, cuando hablamos de otros
otros mitos, otras leyendas de la mitología griega, podemos hablar de Narciso, el narcisismo, claro, por ejemplo, ¿no? Que también tiene una historia muy bonita, ¿no? Entonces Aquiles era el más grande de todos los héroes, era el más grande de todos los héroes. Y tenía una madre, Aquiles tenía una madre que era Tetis, que era la ninfa del mar. Y resulta que, como siempre hay líos amorosos, incluso con los dioses, resulta que Zeus se enamoró de ella, pero ella lo rechazó. Es decir, Zeus, que era el rey de los dioses, tuvo un arrebato porque no podía soportar que Tetis pues no le siguiera la comba, ¿no? Y entonces, como era el rey de los dioses, Zeus lo que hizo es vengarse. ¿Y qué hizo? Pues con sus poderes hizo que el hijo que tuviera Tetis, el hijo que engendraría Tetis, en lugar de ser inmortal como todos los dioses, pues Zeus se vengó dándole un hijo, o sea, que tuviera un hijo que era mortal, o sea, que era como el resto de los humanos. Esta venganza hacía pues que Tetis como madre, pues claro, tuviera su gran disgusto, ¿no? Porque de repente mi hijo va a ser mortal, ¿no? Y entonces Zeus, no sé si logró su objetivo, pero lo que hizo Tetis es intentar purificar a su hijo, Aquiles, purificarlo para sacarle esa venganza de Zeus y volver a ser inmortal, ¿no? Y hay varias versiones de lo que Tetis hizo. Una dijo que es que lo empezó a someterse a fuego muy lento para purificarlo y quitarle ese maleficio de Zeus. Pero en realidad, donde vamos ahora, el talón de Aquiles, es que Tetis cogió y lo llevó a un río que se llamaba Styx. Y este río tenía un poder que las aguas purificaban. Entonces, bañarse en ese río significaba que te purificabas, te sanabas y de esta manera conseguiría que Aquiles volviera a ser inmortal. Pero ¿qué ocurre cuando intentas tú coger a un niño y lo intentas meter en el agua para que se purifique, pero lo tienes que aguantar por algún sitio? Claro. Ya estamos. Cuando, ya te veo por dónde vas. En el talón, las manos se puso en el talón y no... Lo cogió del pie, del talón. Lo cogió del pie, lo metió en el agua. Pobrecito. Lo volvió a sacar y evidentemente Aquiles quedó purificado, pero... Excepto el talón. ¡Ostras! El talón no quedó purificado y esa fue su gran debilidad. Por eso cuando una persona, ahora ya si nos enfocamos, como siempre digo, al ámbito artístico, ¿no? Claro. Que es lo que nos lleva a estar en este programa. Sí, es lo que yo te iba a comentar. ¿Y qué tiene que ver esto con los artistas? Porque esto, ¿de qué tiempo hablamos? ¿De qué época? ¿Hay alguna fecha o es una leyenda tan lejana que no...? Toda la mitología griega nos remontamos a siglos y siglos, podríamos estar hablando 2000, 3000 años en donde estas leyendas empezaron a... No era tan fácil como ahora, ¿no? Que puedes buscar en internet un cuento, una leyenda, ¿no? Pero yo lo asocio, como siempre hacemos con los artistas, que todos tenemos nuestras debilidades, ¿no? Mira, ahora que Bea me comentaba, ¿no? Que estuvo en el concierto aquí en Barcelona hace poco y que, para mí fue un honor también tenerla ahí delante. Además, estaba muy cerquita. Sí. Y como siempre digo, cuando en el público hay personas que conozco, a mí me tienen más responsabilidad para hacerlo bien, ¿no? Porque luego, como digo siempre, luego lo explicarán, ¿no? Y si a mí me preguntaran, ¿y tú como artista qué talón de Aquiles? ¿Cuál es tu talón de Aquiles, no? Pues yo te diría que a lo mejor, por ejemplo, yo el concierto que hice el otro día, toqué mucho, hablé mucho, pero no canté. Y si canté algo, tarareé una melodía como para meterla en el contexto, pero yo considero que una de mis debilidades, que a mí Dios en eso no me ayudó, ni Zeus ni nadie, darme una buena voz para poder cantar y poder interpretar esos boleros, por ejemplo, con mi voz. Yo ahí sé que por ahí quien quiera pillarme, me pilla. Eso es que te sumergieron solo hasta el cuello. Exacto, me apretaron mucho por el cuello. Antoni, me has quitado la pregunta porque te iba a preguntar cuál era tu talón de Aquiles. ¿Sí? La tenía, la tengo aquí apuntada. Y me iba a sorprender, estaba un poco asustada. Digo, no me digas que canta Antoni, no nos hemos enterado. Yo no había oído nunca cantar, pero, no le voy a pedir que cante. No, ya hemos sabido que es tu talón de Aquiles. Bueno, pero de todas maneras, entonces, ¿qué tiene que ver esto con los artistas? ¿Qué es lo que me querías decir ahora? Claro, pues de la misma manera que esto te remontaba un poco a la idea esta más empresarial del DAFO, esto que te comentaba, que eso está muy bien este consultor a la empresa. Claro, pues
Si os fijáis, un artista, que siempre digo que un artista es como una persona cualquiera, ¿no? Incluso a veces hacemos la broma de un artista es como una persona como otra cualquiera, pero él no lo sabe, ¿no? Pero bueno, esto también lo he oído en otros oficios, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que un artista es un emprendedor también, es un empresario. Entonces, como empresa, debemos cuidar cuál es nuestro DAFO, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las amenazas que tenemos, cuáles son nuestras fortalezas y qué oportunidades se nos presentan. Entonces, este análisis continuo, el artista lo debe hacer igualmente. Muchas veces el artista parece que como que vive en otro mundo, que no le va esto de planificarse las cosas, pero evidentemente es un emprendedor, es una empresa. Y ahí es donde tiene que analizar cuál es su talón de Aquiles, cuál es la debilidad. Hay personas, por ejemplo, artistas que cantan muy bien, por ejemplo, pero a lo mejor son muy malos gestionando su economía artística, ¿no? Y esa es su debilidad. No es que nunca tengo dinero para invertir en una nueva producción, no es que no malgasto o no sé optimizar mi economía. Pues es un talón de Aquiles. O otras personas pues a lo mejor no tienen esa manera de hacer networking y conocer a otros artistas y moverse y meterse ahí en los... No, pues es que a mí me cuesta mucho porque soy muy introvertido. Bueno, pues este es tu talón de Aquiles. Pero eso nos tiene que siempre ayudar a que sea detectar cuál es nuestra debilidad y a partir de ahí generar un plan de acción para mejorarla. Yo siempre digo que una debilidad es muy difícil eliminarla, porque si, por ejemplo, mi debilidad es que yo, pues, cantar, pues te canto lo justito, pero es una debilidad, yo lo que voy a hacer es minimizar esa exposición. No me voy a meter en un escenario a cantar, porque si no, luego Bea ya no vendría a verme más. No, yo iría igualmente. Gracias, muchas gracias. Antoni, pero... ¿y tú crees que el ego del artista le hace poder encontrar esa debilidad o le cuesta? Sí, ese debería ser el objetivo. El ego, como muy bien dices, y ahí lo enlazo un poquito con esta otra leyenda de Narciso, ¿no? Del narcisismo, claro, que viene también de la mitología. El deseo es que todos y todas tenemos nuestras debilidades. Todos tenemos que aprender cosas. Todos estamos en un continuo aprendizaje. Estamos en fase beta, como digo siempre, ¿no? Entonces, la persona que... Yo siempre deseo que si alguien no se da cuenta, al menos que no se exponga demasiado, ¿no? Si una persona no sabe cantar, alguien cercano se lo tendría que decir, ¿no? Con mucho cariño. Porque con cariño, luego, porque si no... Claro, con cariño, pero alguien se lo tiene que decir, porque cuando yo digo siempre, cuando ya nos hacemos mayores y ya no hacemos gracia, hay que hacerlo un poquito bien. si no te machaca la crítica. Y hay que decírselo. Y además hay muchos programas también de televisión en el que vemos también pues cómo también se va diciendo vas a tener con esa un futuro, aunque sea más mediocre, pero animan, ¿no? Parece que animen también y den muchas... Sí, que no es malo animar tampoco, pero... No, pero está esta línea fina de animar o de no decir toda la verdad o de engañar, ¿no? Es verdad que esta parte más visible, ¿no? De los talent shows, de las televisiones, es cierto que suele haber castings realmente exigentes y en el caso de los cantantes, los programas que se caen de cantantes suelen tener muy buen nivel, ahí no va cualquiera a cantar, ¿no? Claro. Dan realmente un gran espectáculo. Pero sí que luego también está esa lectura un poquito más paternalista, más condescendiente, de decir, bueno, tú trabaja, que el trabajo es importante. Digo, sí, el trabajo es importante, pero el talento también es importante. Entonces, digo que en un momento dado alguien con cariño debe decirte, oye, pues no, lo que estás haciendo tú, vale, lo haces, pero hay mucha gente que lo hace mejor que tú, pero quizás tú tienes que buscar tu camino, ¿no? Antes empezábamos la sección con este libro Cuando dudas de ti, y una de las cosas que dejo claro allí es que lo que tenemos que hacer es conocer cuáles son realmente nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y si yo descubro que una fortaleza mía, por ejemplo, como ahora comentábamos, es explicar cosas, pues yo solo voy a meter en el escenario y entre canción y canción voy a explicar cosas. Pero si yo, cuando empiezo a hablar, la gente empieza a decir, madre mía, oye, siéntate y toca el piano, por favor no digas nada porque no te entendemos, entonces yo tendría que aprender esa lección y decir, voy a potenciar mi fortaleza, no a insistir en una debilidad que a lo mejor alguien lo está haciendo mucho mejor que yo. Antoni, te pido permiso otra vez. No, yo ya estoy. No, le quería comentar a Antoni que, bueno, hemos tenido en la primera entrevista a Joan Chamorro, el director de la Sant Andreu Jazz Band y al fundador, en el que, bueno, no hemos podido presentártelo,
Pero, ¿qué te parece su metodología, su enseñanza? Bueno, para mí es un referente, yo lo admiro y hoy lo que dices, por tema de horarios no hemos coincidido, pero yo pienso que es una de esas figuras esenciales, no solo porque está creando una cantera constante de músicos, en su caso más modernos de jazz, por ejemplo, pero está haciendo que el talento que ya tienen de una manera innata los niños y las niñas tenga ese espacio para descubrirse. El fenómeno que ha creado con las big bands ya desde muy pequeñitos han hecho que aparezcan talentos pues como Andrea Motis, por ejemplo, que es seguramente no diría el caso de más éxito, porque sí que lo es, pero también porque fue la primera de las primeras que salieron, pero ahí se esconde un trabajo impresionante de día a día, semana a semana, con los ensayos que hacen, con todos los músicos, las clases de instrumento, y eso es toda una cantera brutal para que luego del día de mañana pues tengamos músicos, cantantes excepcionales. Yo lo admiro porque sé lo que es trabajar en ámbitos educativos y no es nada fácil, no es nada fácil, y conseguir lo que está consiguiendo además a nivel internacional, pues bueno, es de aquello, ¿no? De sacarnos el sombrero. Pues nos ha prometido que el año que viene, que va a ser el aniversario de los 20 años, vamos a hacer un programa especial en el que va a venir él, nos va a traer a alguno de los chicos, nos van a tocar aquí y estás invitado para en ese programa estar aquí presente. Estar aquí, bueno. Hay que apuntar la agenda rápido. Bien, te ha dicho tú que igual aquí, nos tendrás que traer el teclado con el piano. Bueno. Es una vieja petición. Es una petición ya que... Sí. Vale. Bueno, muy bien. Antoni, pues muchísimas gracias por viajar de nuevo con nosotros, por enseñarnos tantos temas y tantas cosas sobre la autoestima que seguramente para nuestros artistas también pues les va a hacer... pues es un valor, ¿no?, añadido que te tengamos a ti pues para aprender y ser tus estudiantes y tus alumnos. Bueno, muchas gracias. A mí me encanta compartir cosas, compartir. Que cuando yo estoy escuchándoos a vosotros y cuando vengo aquí al programa en directo, que es lo que más me gusta, también salgo con cantidad de aprendizaje. O sea, que aquí aprendemos todos. Unos de otros. Muchísimas gracias, Antoni. Un fuerte abrazo, maestro. Hasta luego. Muchas gracias por